Muy bien, comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro Cabrera Escobedo. Estudio en el Instituto Tecnológico Nacional de México en el campus de Tijuana, Baja California, la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a presentarles unos ejemplos y ejercicios de la unidad 1, inferencias a partir de dos muestras, de Estadística Inferencial 2, la cual está a cargo del profesor José Morales. Vamos a explicar la interpretación de resultados, ya que estos van a ser resueltos mediante el software de Minitab. Primero que nada vamos a ver el capítulo 9.2, inferencias a partir de dos proporciones. Muy bien, tenemos como objetivo someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Vamos a empezar explicando un ejemplo, el cual es las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes de asientos delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Wants Airbags de Meyer y Finney. Chains volumen 18 número 2. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Muy bien. Dado el ejemplo, tenemos los siguientes datos. Tenemos con bolsa de aire y sin bolsa de aire, muertes de ocupantes y muerte total de ocupantes. Esto quiere decir que tenemos 41 muertes con bolsa de aire de un total de 11.541 y sin bolsa de aire tenemos 52 muertes de un total de 9.853. Vamos a proceder nosotros a capturar estos datos en nuestro Minitab. Quedaría de la siguiente manera. Muertes de ocupantes y número total de ocupantes, con bolsas de aire, sin bolsas de aire y los datos que tenemos en el PowerPoint. Para resolver este ejercicio tenemos que irnos a estadística, estadística básica y dos proporciones. Nos arrojará el siguiente recuadro. En este recuadro debemos de seleccionar datos resumidos. Vamos a ponerle los mismos datos que capturamos anteriormente, que serían en la muestra 1 tenemos 41 de un total de 11.541 y en la muestra 2 tenemos 52 de un total de 9.853. Nos vamos a ir a opciones y vamos a poner nuestro nivel de confianza. El problema ya nos arrojó que necesitamos nosotros un nivel de significancia del 0.05. Esto quiere decir que nuestro nivel de confianza es igual a 1 menos 0.05, lo cual nos arroja el 95% de nivel de confianza. ¿Ok? Nuestra diferencia hipotetizada. Ok, esta es nuestra hipótesis nula. Quiere decir que nuestra hipótesis nula va a ser la igualdad. Es decir, que tanto sin bolsas de aire como con bolsas de aire tengan la misma proporción. Y la hipótesis alterna, aquí nos dice el problema que sean diferentes. Perdón, la tasa de mortalidad de los ocupantes con bolsas de aire es menor que las de sin bolsas de aire. Entonces nosotros aquí vamos a poner que sea menor la diferencia que la diferencia hipotética. Le vamos a dar en aceptar y le vamos a dar en utilizar el cálculo de agrupado de la proporción. Ok, una vez que tengamos todo esto, le damos a aceptar y aceptar. Nos va a arrojar el análisis. Nosotros vamos a proceder a interpretar estos resultados para poder dar una conclusión. Muy bien. Vamos a proceder a interpretar los resultados. En estadísticas descriptivas tenemos lo que viene siendo nuestros datos calculados al principio, la población de 11.541 y tenemos 41 muertes, luego 9.853 y 52 muertes. En este caso es con bolsas de aire y sin bolsas de aire. Nos arroja que nuestra proporción de la primera muestra es de 0.003553 y la proporción de sin bolsas de aire vendría siendo 00.5278. Procedemos nosotros entonces a pasar a estimación de la diferencia, donde nos muestra que la diferencia es de menos 0.0017250. Como se obtiene esto restando la primera menos la segunda. Y también nos arroja el límite superior con un nivel de confianza del 95%. Aquí no tenemos el límite inferior, pero ahorita les voy a mostrar cómo vamos a sacar el límite inferior o el intervalo de confianza para este problema. Entonces, pasamos a la prueba.
Nos dice que tenemos un valor estadístico del menos 1.91 en la tabla Z, y aquí viene el valor más importante, que es el valor P. El valor P en aproximación normal nos dice que es del punto 028. Esto quiere decir que, si podemos apreciar, nuestro valor P es menor al nivel de significancia que nos dio el problema, que es 0.05. Cuando un valor P es menor que el nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula. Podemos decir nosotros que tenemos información suficiente para rechazar la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula planteaba la igualdad, lo que quiere decir que aceptamos la hipótesis alternativa, que nos dice que en efecto la proporción de mortalidad de, de la muestra 1, que es con bolsas de aire, es menor que la mortalidad de la muestra 2, que es sin bolsas de aire. Voy a proceder a explicarles cómo obtener el intervalo de confianza desde Minitab. Volveríamos a darle en estadística básica, dos proporciones, y regresaríamos al mismo recuadro. Esta vez, en la parte de opciones, nosotros vamos a seleccionar que sean solamente diferentes, no menor ni mayor. Le damos en diferentes, le damos a aceptar y le damos a aceptar otra vez. Aquí nos va a cambiar todos los datos, pero lo que nos interesa a nosotros conocer es la estimación de la diferencia, y aquí ya tenemos el intervalo de confianza con un nivel del 95%. Entonces tenemos que va desde menos 0.003521 hasta 0.0000071. Ese sería nuestro intervalo de confianza para este problema, y lo tenemos representado aquí también. Muy bien, vamos a proceder entonces con el ejercicio de la unidad de diferencia de dos proporciones. El ejercicio es de moralidad y matrimonio, y dice lo siguiente: una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que está de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. ¿Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema? Muy bien. El problema nos arroja los siguientes datos, que es mujeres, hombres, de acuerdo con que es moralmente incorrecto, y el número total de encuestados. Vamos a proceder de igual manera a capturar estos datos en Minitab. En diferencia al ejemplo, tenemos que el ejemplo nos decía que una proporción era menor a la otra, y aquí nada más nos está preguntando si una proporción difiere de la otra. Procedemos a capturar los datos en Minitab. Quedaría de la siguiente manera: de acuerdo con que es moralmente incorrecto, número total de encuestados, mujeres y hombres, y los datos respectivos. De igual manera que en el ejercicio anterior, nos vamos a estadísticas básicas, dos proporciones y datos resumidos. Vamos a colocar los datos que nos da el PowerPoint, nos da el problema, y nos vamos a opciones. El nivel de significancia nuevamente vuelve a ser 0.05, por lo cual nuestro nivel de confianza es del 95%. Nuestra hipótesis nula va a plantear nuevamente la igualdad, es decir, que tanto los hombres como las mujeres piensan igual acerca de este tema. Y nuestra hipótesis alterna esta vez nos dice nada más que sea diferente, no nos dice que sea menor la de las mujeres o la de los hombres, ni que sea mayor. Nos pide verificar si hay una diferencia entre lo que piensan cada uno. Vamos a utilizar nuevamente el cálculo agrupado de la proporción, y le damos a aceptar y aceptar. Nos va a arrojar el análisis. Vamos a proceder entonces nosotros a interpretar los resultados. Muy bien. En estadísticas descriptivas, nuevamente volvemos a tener las muestras, la de los hombres y mujeres, el total de encuestados, y los que están de acuerdo con que es moralmente incorrecto. Nuestra proporción en este caso de las mujeres es de 0.898964, y de los hombres es de 0.849582. Procedemos a pasar a la estimación de la diferencia, la cual nos dice que es de 0.0493816. Esto se obtiene restando la primera menos la segunda. Aquí ya nos arroja nuestro intervalo de confianza con un nivel
nuestro intervalo de confianza con un 95%, que va desde 0.001723 hasta 0.097740. Y tenemos los datos importantes. En prueba tenemos una aproximación normal, que tenemos un valor estadístico Z del 2.04 y nos arroja un valor P del 0.042. Con el 0.042 nosotros vamos a dar una conclusión a este problema. Nuestra respuesta sería que con un nivel de significancia del 0.05 concluimos que existe información suficiente para sustentar que el porcentaje de mujeres que estuvieron de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que estuvieron de acuerdo. Entendemos entonces que hay una diferencia de opinión acerca de este tema. ¿Por qué damos esa conclusión? Porque nuestro valor P sigue siendo más pequeño que nuestro valor de significancia. Y así concluiríamos el ejercicio de la unidad 1 de acerca de inferencias a partir de dos proporciones. Vamos a pasar al segundo subtema, el cual sería el capítulo 9-3, inferencias acerca de dos medias, el tema principal, y el subtema muestras independientes. Ocupamos las definiciones, que son las siguientes. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son independientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto, por ejemplo, datos del antes y el después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Muy bien, tenemos entonces el concepto clave de muestras independientes. En esta sección se presentan métodos donde se utilizan datos muestrales de dos muestras independientes para someter a prueba de hipótesis acerca de dos medias poblacionales o para construir estimaciones de intervalos de confianza para la diferencia entre dos medias poblacionales. Objetivo. Nosotros tenemos como objetivo someter a prueba una afirmación acerca de dos medias poblacionales independientes o construir un intervalo de confianza de diferencia entre dos medias poblacionales. Correcto. Entonces pasaremos al ejemplo de muestras independientes. El ejemplo nos dice, ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que los hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio, según datos del Are Women Really More Talkative Than Men? The Male et al. Science, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber alguna diferencia y construir un intervalo de confianza para la diferencia. Vamos a abrir nuestro Minitab y para resolver este problema nos vamos a ir directamente a estadísticas, estadísticas básicas y T de dos muestras. Aquí vamos a volver a seleccionar datos resumidos y vamos a ingresar nuestros datos que tenemos en el problema, que son hombres y mujeres. En la muestra de los hombres tenemos una población o una muestra de 186 más bien. La colocamos en tamaño de la muestra. La media de la muestra es 15.668.5 y la desviación estándar es de 8.632.5. Colocamos también los datos de las mujeres, que son 210, la media de la muestra es de 16.215 y la desviación estándar es de 7.301.2. Una vez que tenemos los datos capturados, nos vamos a opciones. Como nos pide un nivel de significancia del 0.05, pues nuestro nivel de confianza es del 95%. Nuestra hipótesis no la vuelve a plantear la igualdad. Y en nuestra hipótesis alterna nos pide ver si es diferente el número de palabras que pronuncian las mujeres en un día al de los hombres. Entonces seleccionamos diferencias. No vamos a asumir que las varianzas sean iguales. Esto solo se recomienda cuando realmente sabemos que las varianzas lo son. Le damos a aceptar y le volvemos a dar a aceptar. Nos arroja nuestros resultados
y nosotros procedemos a realizar el análisis de dichos resultados. Ok, tenemos en estadísticas descriptivas que en la muestra 1 tenemos una muestra de 186, una media de 15.669, Minitab lo redondeó, y una desviación estándar de 8.633. El error estándar de la media viene siendo de 633 en este caso. En la segunda muestra tenemos un total de 210, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301. El error estándar de la media de esa muestra es de 504. Pasamos a la estimación de la diferencia, donde nos dice que la diferencia es de menos 547. Y tenemos también el intervalo de confianza con un 95, que va desde menos 2137 hasta 1044. Correcto. Entonces, en este caso, tenemos que el valor t es de menos 0.68. También tenemos los grados de libertad, que es 364, y nuestro valor p, que es de 0.5. Muy bien. Teniendo en cuenta que nuestro valor p es de 0.5, nosotros podemos sacar una conclusión. La conclusión sería la siguiente. No es menor, es mayor. Nuestro valor p es mucho mayor, es 5 décimas, y nuestro nivel de significancia es 0.05, o sea, son 5 céntimas. Entonces así vamos a aceptar nosotros la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la media de la muestra 1 y la muestra 2 son iguales. Se puede interpretar como que no son totalmente iguales, pero están en rangos donde algunos de sus valores tienen similitud o llegan a ser iguales. Por eso nosotros aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alternativa que diría que que hay diferencia entre la desviación de la muestra 1 y de la muestra 2. Así quedaría resuelto nuestro ejemplo. Vamos a pasar con nuestro ejercicio. El ejercicio nos dice: distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se mide sus distancias de frenado. Las distancias media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Vamos a proceder entonces a pasar a Minitab para poder resolver este problema. Lo que tenemos que hacer aquí, volvemos a irnos a estadística, estadística básica y T2 muestras. Aquí capturamos los datos que nos arroja el problema, los cuales son 13, 137.5 y 5.8, que vendrían siendo 13 automóviles, media de 137.5 y desviación estándar de 5.8, y para el otro son 12, 136.3 y 9.7. 12, 136.3 y 9.7. Muy bien, correcto. Nos vamos a ir a opciones, vamos a poner el nivel de confianza del 95% porque nuestro nivel de significancia era del 0.05. Nuestra hipótesis nula nuevamente va a ser la igualdad, ahí no le movemos nada, y nuestra hipótesis alterna. El problema nos dice que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Por eso nosotros debemos de seleccionar que la diferencia sea mayor a la diferencia hipotética. No le vamos a dar en subir varianzas iguales porque no conocemos realmente si las varianzas lo son. Le damos a aceptar, aceptar, y nos arroja el análisis de los datos. Nosotros los tenemos aquí y vamos a proceder a analizarlos para poder dar una conclusión. Tenemos en estadísticas descriptivas el tamaño de la primera población, que es de 13, una media de 137.5, una desviación estándar de 5.8 y un error estándar de la media de 1.6. En la muestra 2 tenemos
un total de la población de 12, una media de 136.3, una desviación estándar de 9.7 y un error estándar de la media de 2.8. En estimación de la diferencia nos sale de 1.20 y el límite inferior con un 95 nos aparece que es menos 4.42. Muy bien, tenemos nuestro valor estadístico T de 0.37, nuestros grados de libertad es de 17, ya que y nuestro valor P, que es el importante para poder tomar una conclusión o una decisión, es de 0.357. Esto, desde aquí podemos ver que es más grande que nuestro nivel de significancia, lo cual nos podría ayudar a nosotros para concluir este problema. Pero también nos pide que saquemos el intervalo de confianza, entonces nosotros tenemos que ir nuevamente a estadísticas básicas de 2 muestras, en opciones y seleccionar que sea diferente para que nos arroje el intervalo de confianza. Le damos a aceptar y nos lo va a arrojar en la parte de abajo, que vendría siendo esta, pero también nosotros lo tenemos en PowerPoint. Ok, nos dice que nuestro intervalo de confianza va desde menos 5.61 hasta 8.01. Entonces, nuestra respuesta para este ejercicio sería, como nuestro valor de significancia es de 0.05, es menor que el valor P, que es 0.357, no existe evidencia suficiente para el rechazo de la hipótesis nula, que dice que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es igual a la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Esa sería nuestra conclusión y sería la respuesta a ese problema. Pasamos al siguiente capítulo, que es el 9-4, inferencias acerca de 2 muestras independientes. Volvemos a explicar las definiciones. 2 muestras independientes son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con valores muestrales seleccionados de la otra población. Y 2 muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en 2 medias del mismo sujeto. Por ejemplo, datos del antes y el después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Pasamos al objetivo. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de la media de las diferencias entre nuestras dependientes o construir un intervalo de confianza para la media de las diferencias entre 2 muestras dependientes. Vamos a ver el ejemplo. Calificación con base en el consumo de combustible en automóviles. Dice lo siguiente: a continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas sobre galón combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Aquí tenemos los datos del antiguo sistema y del nuevo sistema. Vamos a proceder nosotros entonces a capturar estos datos en Minitab y proceder a resolverlo ahí para que nos arroje el análisis y nosotros poder interpretar los resultados. Abrimos Minitab, en este caso yo ya tengo capturados los datos y nos vamos a ir a estadísticas básicas y de pareada. Aquí vamos a poner cada muestra está en una columna y cuando le demos para ingresar los datos nos va a arrojar la C1 y C2. C1 es el antiguo sistema de calificación y C2 el nuevo sistema de calificación. Seleccionamos uno en cada uno y aquí podemos seleccionar las gráficas que queremos que nos arroje. En este caso, ¿por qué no? Las 3. Le damos a aceptar y en opciones el problema nos dice que con un nivel de significancia del 0.01. Esto quiere decir que nuestro nivel de confianza debe ser del 99%. Por eso en Minitab nosotros colocamos el 99. Nuestra
Hipótesis nula va a ser nuevamente la igualdad. Esto quiere decir que tanto el antiguo sistema como el nuevo sistema tengan las mismas cuotas, y el problema nos dice, que utilizando un nivel de significancia del punto 0,1 sometamos a una prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas. Entonces nosotros en Minitab vamos a poner que la diferencia sea mayor a la diferencia hipotética. Le vamos a dar a aceptar, le damos a aceptar nuevamente y nos arroja lo que vienen siendo las gráficas, pero lo que a nosotros nos interesa para poder llegar a una conclusión sobre este problema son los datos que nos arroja el análisis. Los tenemos de este lado. Tenemos en estadísticas descriptivas las muestras del antiguo y del nuevo sistema, con una muestra de 20 de los dos, una media en el primer caso del antiguo sistema de 22.70 y una desviación estándar de 5.37. El error estándar de la media es de 1.2 y en el nuevo sistema tenemos una media de 20.35, una desviación estándar de 4.72 y un error estándar de la media de 1.05. Estimación de la diferencia pareada. Tenemos una media de 2.35, una desviación estándar de 0.745, un error estándar de la media de 0.167 y nos arroja el límite inferior con el 99%, que es de 1.927. Correcto. Aquí tenemos nuestro valor estadístico T, que nos dice que es de 14.10. Y si nos damos cuenta, nuestro valor P es demasiado pequeño. Es 0.000000008093. Esto nos ayuda a concluir o a obtener la siguiente respuesta. Nuestro valor P es mucho más pequeño que nuestro valor de significancia del punto 0,1, lo cual significa que tenemos información suficiente para rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alternativa, la cual nos indica que la media del antiguo sistema de calificación es mayor a la media del nuevo sistema de calificación. Esto quiere decir que las personas que se quejaban tenían razón y que el nuevo sistema de calificación es más eficiente. Para nosotros poder tener el intervalo de confianza, volvemos a Minitab, volvemos a darle en estadística básica, de pareada, y en opciones, en lugar de seleccionar que sea mayor la diferencia que la diferencia hipotética, pues seleccionamos nada más que sean diferentes. Nos va a arrojar nuevamente las gráficas, no las necesitamos, y nos vamos a esto, el intervalo de confianza, que nos dice que va desde 1.873 a 2.827 con un 99%, que es lo que tenemos aquí. Entonces así concluiríamos el ejemplo. Vamos a proceder al ejercicio de esta parte de la unidad. Muy bien, el ejercicio de esta parte de la unidad es el siguiente. Ejercicio: costo de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95 para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de la reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Como podemos ver, tenemos los datos: costo de reparación, parte frontal y parte trasera. Procedemos a abrir nuestro Minitab. Yo ya lo tenía precapturado. Tenemos la frontal, la trasera y los datos. Volvemos a irnos a estadística básica, T pareada, y seleccionamos cada muestra, está en una columna. Cuando vayamos a ingresar nos va a pedir que seleccionemos respectivamente la muestra 1, la muestra 2, que sería C1 y C2, nos vamos a opciones, ponemos un nivel de confianza del 95, dado que nuestro nivel de significancia era del 0.05. Nuestra hipótesis nula va a volver a ser la igualdad. Esto quiere decir que tanto la parte trasera como la parte delantera cuesta lo mismo, y nuestra hipótesis alternativa
nos pide el problema ver si hay una diferencia. No nos pide ni siquiera ver si una es mayor o si la otra lo es. Muy bien. Le damos a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Nos va a arrojar los siguientes datos y nosotros vamos a proceder a interpretarlos. Muy bien, tenemos en estadísticas descriptivas de la reparación frontal una muestra de 9, una media de 2.669, una desviación estándar de 1.461 y un error estándar de la media de 487. Tenemos que para la reparación trasera la población, bueno, la muestra es de 9 también, la media de 1830, la desviación estándar de 1024, perdón, y el error estándar de la media es de 341. En estimación de la diferencia pareada, muy bien, aquí podemos ver la media que es de 840, la desviación estándar de 1935, el error estándar de la media de 645 y nos arroja nuestro intervalo de confianza con un 95% que va desde menos 648 hasta 2327. Nosotros tenemos en nuestra prueba el valor estadístico T de 1.30 y nuestro valor P es de 0.229. Esto quiere decir que es mayor a nuestro nivel de significancia, por lo cual obtenemos la siguiente respuesta. Nuestro valor P es más grande que nuestro valor de significancia, por lo cual podemos concluir que no tenemos información suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual indica que la media de la reparación frontal y la trasera son iguales. La hipótesis alternativa era la que nos planteaba que las medias eran diferentes o diferían, pero como nuestro valor P o p-value es más grande que nuestro valor de significancia, podemos decir que no tenemos información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Muy bien, entonces pasamos a lo que es el capítulo 9-5, el cual como subtema tiene comparación de la variación en dos muestras. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándares o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en la distribución normal aquellas desviaciones que van a tender a cero por ser muy pequeñas en la t-student pueden ser analizadas con un poco más de precisión. Muy bien, aquí quiero hacer un énfasis que entramos en el análisis de varianza, o también llamado ANOVA por sus siglas en inglés, Analysis of Variance. Es un método para comparar dos o más medias, que es necesario porque cuando se quiere comparar más de dos medias es incorrecto utilizar repetidamente el contraste basado en la t-student. Una variación se produce cuando los gastos como los ingresos o la mano de obra son más o menos iguales a lo que la empresa espera y había presupuestado. Por ejemplo, las empresas de hostelería, los restaurantes pueden experimentar variaciones debido a las tasas de ocupación, la cuantía de las facturas o los costos o los gastos de los suministros. Las desviaciones se analizan para determinar exactamente la cantidad en que estas diferencias han impactado en sus ingresos y sus beneficios. Por eso el análisis de varianza es muy importante. ¿Cuándo se debe investigar o cuándo se debe realizar un análisis de varianza? No todas las variaciones se someten a este análisis. Va a depender mucho de la importancia o lo inusual que es considerada esta por la administración. Es decir, por ejemplo, si un hotel presupuesta $1,000 para gastos diversos de todo el hotel, pero el gerente ha hecho un gasto de 1,150, la variación puede ser considerada demasiado pequeña como para ser importante. Pero por ejemplo, cuando en mi caso, en mi empresa, en Induspac, presupuestamos para materia prima $500,000 y nos vamos a 800,000, son 300,000 de los que estamos hablando. Entonces hay que someter ciertos datos al análisis de varianza para poder obtener una respuesta o mínimo para poder el gasto sustentarlo
y no tener problemas con gerencia. Vamos a empezar. Para poderlo comprender o para poder resolver el ejercicio, vamos a resolver este ejemplo en Minitab y nos dice: a continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetro cúbico, de hombres y mujeres elegidos al azar. Según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey, los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Tenemos los datos de mujeres y hombres y vamos a proceder nosotros entonces a abrir nuestro Minitab y capturarlos. Yo los tengo, mujeres y hombres, previamente capturados. Y para resolver este problema vamos a estadística básica y nos vamos a dos varianzas. Aquí ponemos cada muestra está en una columna. Nuevamente, cuando vamos a ingresar nos aparece C1 y C2 y seleccionamos respectivamente. Aquí nos vamos a ir a gráficas, vamos a seleccionar las tres para poder tener un análisis visual de cómo están distribuidas las varianzas o cómo están distribuidos los datos. Nos vamos a ir a opciones y vamos a poner desviación estándar de la muestra 1 sobre desviación estándar de la muestra 2. Ya está preseleccionada por default y la vamos a dejar así. Vamos a tener un nivel de confianza de 95, ya que nuestro nivel de significancia, el problema nos lo planteó de 0.05. La relación hipotética es de 1 y la hipótesis alterna va a ser que haya una diferencia entre mujeres y hombres en el conteo de plaquetas. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Nos va a arrojar las gráficas. Desde aquí podemos ver que en las mujeres se encuentran más distribuidos los datos en relación a la media que en los hombres. Pero tampoco es mucha la diferencia si observan detenidamente. El histograma es un poquito más fácil de ver. Y esta la vamos a dejar al final. Vamos a proceder entonces a analizar los datos. Tenemos una prueba de ICE para dos varianzas mujeres y hombres. Estadísticas descriptivas. En mujeres tenemos una muestra de 27, una desviación estándar de 75.993, una varianza de 5774.971 y tenemos un intervalo de confianza del 95, que va desde 59.846 hasta 104.144. En hombres tenemos una muestra más pequeña, es de 23, una desviación estándar de 62.106, una varianza de 3857.127 y un intervalo que va desde 48.032 hasta 87.901. Pasamos a relaciones de desviaciones estándar. Tenemos una relación estimada entre las dos de 1.22361 y nuestro límite de confianza, nuestro intervalo de confianza, del 95 va desde 0.805 hasta 1.833. En prueba nosotros podemos observar que tenemos el método F, nuestro estadístico de prueba es de 1.50, nuestros grados de libertad correspondientes, que son el tamaño de la muestra, menos 1, serían 26 y 22, y nuestro valor P es de 0.34. Ya podemos tomar una conclusión, pero vamos a analizar la última tabla que les dije. En esta tabla podemos ver que las varianzas comparten, que más bien las muestras comparten datos que alcanzan la igualdad. O sea, en las rectas, esta termina aquí, pero está en medio de la de los hombres, y la de los hombres termina, pero los datos también alcanzan los datos de las mujeres. Entonces, al ver que no hay tanta diferencia, podríamos asumir o nosotros inferir que no hay una diferencia tan grande. Pero con nuestro valor P lo damos por terminado, ya que nuestro valor P
es mucho más grande que el valor de significancia, es de 0.34, lo cual nos acepta la hipótesis nula o nos da la siguiente respuesta. Nuestro valor P es mayor que el nivel de significancia, por lo cual podemos concluir que no tenemos información suficiente para rechazar la hipótesis nula, que indica que las mujeres y los hombres tienen la misma desviación estándar en su conteo de plaquetas. Muy bien. Si tuviéramos más información y la muestra fuera muchísimo más grande, a lo mejor podríamos tener la información suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero con los datos que nos dan en este momento, en este problema, nosotros nos quedamos con la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Muy bien, vamos a proceder con el ejercicio. El ejercicio es de discriminación y nos dice lo siguiente. La Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Según datos de The Barring the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination, de Barry y Boland, American Statistician, volumen 58, número 2, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Muy bien, tenemos los siguientes datos para capturar en Minitab. Lo abrimos, yo lo tengo precapturado, sería solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Nos vamos a estadística, estadísticas básicas y nos vamos a dos varianzas. Volvemos a seleccionar aquí, cada muestra está en su columna y al momento de ingresarlo pues seleccionamos respectivamente C1 y C2. Nos vamos a opciones, aquí ponemos nuevamente desviación estándar de la muestra 1 sobre la desviación estándar de la muestra 2, nivel de confianza del 95, ya que el nivel de significancia del 0.05, relación hipotética de 1 y le vamos a poner que la relación sea diferente de la relación hipotética. Le damos a aceptar, en gráfica le vamos a dar que las 3 y le damos a aceptar. Nos va a arrojar las 3. Como podemos observar aquí, tenemos en grande la gráfica de valores individuales de solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Podemos ver que está más dispersa la de solicitantes sin éxito, pero tampoco es mucho la diferencia. En el histograma podemos apreciar que el de solicitantes con éxito se asemeja más a una curva normal. Aquí podemos ver nuestro valor P, que es 0.299. Desde aquí podremos nosotros tomar una decisión. También podremos analizar esta prueba de ICE, pero vamos a analizar los datos que nos arrojó el análisis. Muy bien. Para una prueba de ICE para dos varianzas, solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito, tenemos las estadísticas descriptivas que nos dice que en solicitantes sin éxito tenemos una población o una muestra más bien de 23, una desviación estándar de 7.22, una varianza de 52.134 y un intervalo de confianza del 95 que va desde 5.584 hasta 10.219. En solicitantes con éxito tenemos una muestra de 30, una desviación estándar de 5.884, una varianza de 34.616 y un intervalo de confianza de 95 que va desde 4.686 hasta 7.909. En la relación de desviación estándar, muy bien, ahí tenemos que la relación estimada nos da de 1.22722 y nuestro intervalo de confianza va desde 0.831 hasta 1.853. Aquí tenemos nuestro método que es por la F, nuestro estadístico que es de 1.51, nuestros grados de libertad respectivamente serían el tamaño de la muestra menos 1 y nuestro valor P que es de 0.299. Con estos datos y analizándolos podemos obtener la siguiente respuesta. Nuestro valor P es mayor que el nivel de significancia, por lo cual podemos concluir que no tenemos información suficiente para rechazar la hipótesis nula que indica que ambas desviaciones son iguales, tanto la de solicitantes sin éxito como solicitantes con éxito. Podemos inferir entonces que la edad no depende de si vas a obtener éxito o no en postularte para un ascenso, al menos con los datos que nos dieron y para resolver este problema. La desviación estándar es la misma. Muy bien, pues
esto sería todo por mi parte. Le doy las gracias por la atención brindada. Esto fue la unidad 1 de la materia de estadística inferencial 2. Se vieron temas como inferencias a partir de dos proporciones, muestras independientes, muestras dependientes y también se vieron ejercicios de variación de dos muestras.